Vamos a pasar a registro de matrícula consular. Entonces, si les parece, vamos a, si me pueden poner ahí el bloque ya, que aquí, como les decía, será sobre todo Borja Prado, el jefe de la sección de nacionales, a quien le toque contestar la mayoría de las preguntas, ¿verdad, Borja? Porque son preguntas de su competencia. Hay al menos creo que 5 preguntas y si alguien al terminar el bloque se queda con dudas, que nos vaya diciendo. Antes de pasar a este bloque, quería decirles por una pregunta que nos ha lanzado Rosario desde la demarcación en Londres y otro ciudadano también. Como les decía al principio, esta charla es una charla del Consulado General de España en Manchester dirigida a los ciudadanos españoles de la demarcación de Manchester. Eh, por eso, vamos, me alegro mucho que nos escuchen desde todas partes, pero lo que nosotros estamos diciendo aquí es aplicable al 100% en nuestra demarcación. Puede haber pequeñas cosas, muy pequeñas, pero que varíen sobre todo en la manera de tramitar alguna cosa. Entonces, les pido por favor que si tienen alguna duda y son de la demarcación de Londres, pues se dirijan a ese consulado porque no soy competente. Los encargados de registro civil los somos dentro de la jurisdicción nuestra que marca la ley, ¿no? Así que todas estas cuestiones que estamos tratando son para la demarcación de Manchester, ¿vale? Pues Borja, le voy a pasar la primera pregunta. Es un ciudadano que nos dice: registré el nacimiento de mi hijo o hija en el consulado general en Londres y ahora vivimos en la demarcación de Manchester. ¿Tengo que inscribirle como residente en Reino Unido? Esta es la pregunta. Yo creo que hay ahí algún concepto igual mezclado, pero Borja puede aclararlo, si le parece. Sí, gracias. Bueno, aquí hay que volver a diferenciar entre el registro civil y el registro de matrícula consular. Aunque se registrase el nacimiento en el registro civil del Consulado General en Londres, hay que saber si se registró también en el registro de matrícula consular, ya que son dos trámites distintos. Entonces, la situación de si hay que escribirse o no en nuestro registro de matrícula consular va a depender de ese hecho. Si se registró al bebé en el registro de matrícula consular, además del registro civil de Londres, y se registró con una dirección que ahora pertenece a la demarcación de Manchester, ese registro ha pasado automáticamente a nosotros. Y si tiene que solicitar cita para pasaporte, la puede solicitar directamente. Si solo se registró el nacimiento y no el registro de matrícula consular, entonces sí que debe inscribirse ese bebé en el registro de matrícula de Manchester, para lo que le va a hacer falta una copia del certificado de nacimiento del registro de nacimiento en Londres, si se la dieron en el momento de la inscripción, y si no, la tiene que solicitar a través de nuestro registro civil. Muy bien, perfecto, Borja, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, también sobre su sección, que dice: mi hijo o hija estaba registrado en el Consulado General en Londres o Edimburgo. Hemos puesto la pregunta así porque nos han entrado varias preguntas iguales. ¿Tengo que volver a registrarlo en Manchester? Creo que va un poquito por lo mismo, ¿no, Borja? Sí, va un poco en la línea de la pregunta anterior. Pues lo mismo. Si se registró a un menor o a un mayor, porque aquí el procedimiento es el mismo, si se registró en una dirección que ahora pertenece al Consulado de Manchester, esa inscripción ha pasado automáticamente a nuestro registro de matrícula consular. No es necesario hacer un registro nuevo, sino que ha pasado automáticamente a nuestro registro. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta también nos la hacen mucho, ¿verdad? Para darse de alta, para dar de alta a menores en el registro de matrícula consular. Dice: ¿por qué tengo que rellenar el documento con el municipio o provincia de inscripción a efectos electorales para mis hijos o hijas si son menores de edad, ¿no? Esto es una pregunta que nos hacen mucho los ciudadanos porque cuando se indica, ya saben que en España la circunscripción electoral es la provincia, ¿no? Y cuando uno se inscribe en un registro de matrícula consular, se le pregunta cuál quiere que sea considerado su provincia a efectos electorales. Entonces hay gente que nos dice: bueno, es que ¿por qué tengo que poner la provincia a efectos electorales de mi hijo o de mi hija si es menor de 18 y no va a votar?
y es más, hay gente que es que directamente no lo rellena, pensando, bueno, como es menor y no va a votar, esto no hay que rellenarlo. Yo creo que es importante, Borja, que aclare esto, ¿verdad? Sí, claro. En España existe una vinculación electoral desde el momento de inscripción en España sería en el padrón del municipio y en el caso del extranjero en el consulado. Entonces, debe existir una vinculación electoral entre el menor y la provincia, en este caso, que sea, aunque sea menor de edad. ¿Qué va a pasar? Que esa inscripción electoral se va a activar automáticamente a los 18 años y ese menor que se ha registrado va a pasar a votar por el municipio, por la provincia en este caso, que esté vinculado electoralmente. Entonces, en este caso, es obligatorio entregar ese documento y declarar un municipio y una provincia por el que quiere estar el menor vinculado en materia electoral. Es así en España y es así en el extranjero. No pasa nada si el menor, después, cuando sea mayor de edad, puede cambiar el municipio y la provincia. Deberá rellenar otro formulario, nos lo manda y le cambiamos el municipio y la provincia por la razón que sea, porque siente más arraigo por una provincia que por otra, porque cuando se trasladó a España hace unos años fue su última residencia. No es una vinculación que sea permanente. En cualquier caso, en cualquier momento lo pueden cambiar tanto los progenitores como el menor cuando sea mayor de edad por sí mismo. Mm. Bien, muchas gracias, Borja. Pues con esta pregunta hemos llegado al final del bloque de preguntas sobre el registro de matrícula consular y antes de pasar al bloque de pasaportes y DNI, que de nuevo obviamente le tocará responder a usted muchas preguntas, me gustaría, Borja, que nos respondiera una pregunta de una de las personas que nos está escuchando, que ha entrado hace un rato, pero la he reservado ahora porque tenía que ver con inscripción al registro de matrícula consular y bueno, pues por mantener un poco la unidad y los bloques, nos decían, mi hija nació en el Reino Unido y se dio de alta en una dirección y ahora estoy solicitando el pasaporte y hemos cambiado de domicilio. ¿Tengo que volver a hacer el alta consular con el nuevo domicilio? Yo creo que esta es una pregunta muy sencillita que puedo responder, pero que le Sí, aclarará mucho a esta persona. sí, también es muy recurrente, gracias. Sí, por eso. Aquí va a depender si el cambio de domicilio se ha hecho dentro de una demarcación consular o fuera de ella. Es decir, si el domicilio ha cambiado, por ejemplo, dentro de la demarcación de Manchester, de un condado a otro, de West Midlands a Worcestershire, o si el cambio de domicilio ha pasado de estar a cargo de una demarcación consular a otra. Si es dentro de la misma demarcación consular, simplemente hay que informar al consulado del cambio de domicilio. Hay un formulario en la página web que se puede rellenar y nosotros nos encargamos de cambiar el domicilio de esa persona. Solamente es un cambio de domicilio. Pero si, por ejemplo, antes vivíamos en el sur de Inglaterra y ahora vivimos en el norte de Inglaterra, en ese caso hay que proceder a una alta nueva. Siempre que nos cambiamos de demarcación consular, hay que proceder a una alta nueva. Y en el consulado donde nos demos de alta, se encargará de informar al antiguo consulado de la baja, para que le den de baja allí. Muy bien, muchas gracias, Borja. Pues no sé si creo que no hay ninguna pregunta más por aquí. No sé si alguno de ustedes, de los compañeros del consulado, ve alguna pregunta que me haya dejado. Creo que no, que tenga que ver con registro de matrícula consular. Así que pasamos, si les parece, al siguiente bloque. Borja, de nuevo, que es Sí. el bloque que tiene que ver con pasaportes, que también yo creo que este es muy, muy importante. Vamos a empezar con vamos a ver, esta es la primera pregunta del bloque de pasaportes. Parece que esta pregunta se ha quedado en el tintero del bloque anterior, pero bueno, es una pregunta un poco híbrida y si quiere la contesto rápido. Ah, sí, sí, perdone, que me la he debido dejar, Sí, perdone. Sí, pues si le parece, lea la pregunta y claro. contesta. Mi hijo o hija va a pasar las Navidades en España y volverá al Reino Unido acompañado solo de sus abuelos. ¿Necesita autorización de viaje? Bueno, pues muy recurrente también sobre la famosa autorización de viaje. En realidad, la podríamos definir para que los ciudadanos lo entiendan mejor como una autorización de salida del territorio nacional. Quizás sí se entiende mejor porque solo hace falta en momentos, digamos, en situaciones muy determinadas. Un menor solo necesita un permiso de viaje o de salir del territorio nacional si sale de España al extranjero y si es residente en España.
Todas las demás situaciones no le hace falta un permiso de viaje, aunque no vaya acompañado de ninguno de sus progenitores. Es decir, si es un menor que reside en el extranjero, como será el caso de los hijos de la mayoría de los ciudadanos que nos están viendo, no hace falta ningún permiso de viaje, ni pedido por la policía, ni por nosotros, porque son residentes en el extranjero. Como en ese caso, al salir de España, la policía requiere una prueba, la Policía Nacional. ¿Qué podemos dar? Pues normalmente los documentos más fáciles de proporcionar a la policía es un certificado de residencia consular, que aparece, tenemos las instrucciones en la página web y se pide muy fácil, se recibe en 3 o 4 días, todo por vía electrónica, o si hemos renovado el DNI en España con la dirección en el extranjero, el DNI vale. Entonces, es muy importante que si el menor va a salir de España acompañado de una persona o de varias personas que no son ninguno de sus progenitores, vaya provisto de un certificado de residencia consular o el DNI con la dirección en el extranjero. Todos los demás casos, es decir, un menor que va del Reino Unido a España o del Reino Unido a Estados Unidos, no es necesario el permiso de viaje. Solamente en caso de menores residentes en España que salen de España. En ese caso sí, por ejemplo, son menores que están en España y que van a venir de vacaciones al Reino Unido. En ese caso sí que es necesario el permiso de viaje, es pedido normalmente ante la Policía Nacional. Pero si por alguna circunstancia ambos progenitores residen en nuestra demarcación, tendrán que venir al consulado a firmarlo. Borja, yo creo que esta también es otra de las ventajas, ¿no?, de estar inscrito en el registro de matrícula consular. Todo Sí, esto es aplicable si el menor está inscrito en el registro de matrícula consular. Si alguien está residiendo aquí con sus hijos menores y no les ha dado de alta en el registro de matrícula consular, se van a España a pasar la Navidad y cuando vuelven con los abuelos, claro, de cara a la Policía Nacional en España en el aeropuerto, esos menores son residentes en España, por mucho que los abuelos digan, pero si van al colegio en Inglaterra, si viven en, yo qué sé, en Leeds y no sé qué, por mucho que se empeñen y por mucho que enseñen documentos que demuestren que están matriculados en un colegio de aquí o cualquier otro documento, la realidad es que si siguen empadronados en España y no están dados de alta en el registro de matrícula consular, se les aplicará la norma de residentes en España y por lo tanto no podrán abandonar España sin las autorizaciones, ¿verdad? eso es, efectivamente. De ahí la importancia de estar toda la familia registrada en el registro de matrícula consular, no solo Incluidos los los adultos. niños. Mm. Claro, De acuerdo, yo creo que estos son los pequeños detalles que igual la gente no se da cuenta hasta que en la práctica le toca, ¿no? Y se quedan sorprendidos, pero de verdad, lo he dicho al principio, sé que soy muy insistente con esto, pero de verdad es fundamental que la gente se dé de alta en el registro de matrícula consular. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, que es la primera, ¿cómo se puede tramitar el primer pasaporte español de un menor nacido en Reino Unido? Que es una pregunta repetidísima, ¿no? O sea, es una de las preguntas que más nos hacen. Aquí creo que lo puede resolver María, ¿verdad? Aunque es del registro civil y nos están preguntando por pasaportes, pero para que vean, porque es el primer pasaporte y eso tiene una importancia, el hecho de que sea el primero, ¿verdad, María? Aquí trabajamos en coordinación, casi todas las secciones del consulado, sobre todo el registro civil con la sección de nacionales. Hablamos, como bien decía antes la cónsul general, de cómo se realizan los trámites para ese primer pasaporte español de un menor nacido en Reino Unido en la demarcación del consulado de España en Manchester. ¿Vale? En otros consulados, incluso dentro del Reino Unido, a lo mejor el tipo de tramitación es un poco diferente. Lo que sí que es común a todo es que lo primero que necesitan es inscribir el nacimiento de ese menor nacido en el Reino Unido, de esa menor nacida en el Reino Unido, en el registro civil. Ya hemos explicado antes cómo hacerlo, cómo son los trámites. Lo primero que necesitan es inscribir ese nacimiento en el registro civil consular, obtener su certificado literal de nacimiento, que certifica, bueno, pues que es un nuevo ciudadano español. Y a partir de ahí lo que hacemos es darle de alta en el registro de matrícula consular. Es como, ya que es un menor que está residiendo en nuestra demarcación,
es un ciudadano español y como tal pues tiene la obligación de registrarse en el registro de matrícula consular, como de empadronarse en el consulado de España en Manchester. A partir de ahí, con ese certificado español de nacimiento, porque ya ha sido inscrito su nacimiento, y una vez que ha sido registrado como residente en el consulado de Manchester, pues ya puede obtener cita para obtener su primer pasaporte. El oficial del jefe de nacionales, Borja, seguro que explicará mucho mejor que yo cuáles son los trámites para obtener un pasaporte en sí, pero para el primer pasaporte español de un menor que ha nacido en el Reino Unido, los pasos son eso. Primero, inscripción en el registro civil del nacimiento. Una vez que el nacimiento está inscrito, se registra en el registro de matrícula consular y a partir de ahí ya puede solicitar el primer pasaporte. Se hace todo en cadena, hacemos todos los pasos simultáneamente, con lo cual los progenitores pues, pueden enviar toda la documentación a la vez, de forma que vamos dando los pasos de forma coordinada y cuando terminamos ya pueden pedir directamente cita para el pasaporte. Cuando nosotros notificamos que el proceso ha terminado, los padres ya pueden solicitar el pasaporte. Muy bien, muchas gracias, María. Pues la siguiente pregunta es una pregunta muy general, pero bueno, no está de más responderla porque es importantísima, ¿no, Borja? Dice, ¿qué tengo que llevar el día de la cita para solicitar el pasaporte de mi hijo? Es importantísimo, entre otras cosas, porque si no, si los progenitores o los tutores no llevan la documentación adecuada, no se les puede solicitar el pasaporte a los menores y pues es una pena, sobre todo porque piensen que a Manchester llega gente desde muy lejos, porque tenemos una demarcación que en términos geográficos es muy amplia. Viene gente desde el sur de Gales, viene gente desde York y la verdad es que es una pena que alguien llegue hasta aquí con los niños para volverse a casa y tener que venir otro día, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante que se lean bien las instrucciones de la página web. Viene todo clarísimo y yo creo que, aunque Borja se lo recuerde ahora, de verdad, léanse las instrucciones de la página web antes de venir. Incluso aunque crean que lo tienen clarísimo y que ya lo han hecho otras veces y saben lo que hay que traer, léanselo, por favor. Borja, si puede contestar. Sí, claro. Como ha dicho la cónsul, todo viene especificado en la página web y también a veces hay ligeras variaciones dependiendo pues, de la situación concreta de la familia. Pero bueno, a grandes rasgos hay documentos que son indispensables indispensables aportar para la solicitud y para el proceso del primer pasaporte. Por ejemplo, deben venir ambos progenitores debidamente identificados, es decir, con su pasaporte o su DNI español. Debe aportarse un documento que pruebe la filiación de esos progenitores con el menor al que se le va a hacer el pasaporte, un documento de filiación español, es decir, un certificado de nacimiento o un libro de familia. Y cuando es un primer pasaporte, hay un documento esencial que es un certificado literal de nacimiento expedido desde hace menos de 6 meses. Si el nacimiento se acaba de inscribir en nuestro registro civil, ese documento normalmente se lo damos nosotros. Registro civil, como ha dicho María antes, estamos muy coordinados. Registro civil le va a mandar un correo electrónico diciendo su nacimiento ya está inscrito. Puede pedir cita para pasaporte y nuestros compañeros de pasaporte le darán la documentación. En ese momento vienen, ya pueden procesar el pasaporte y le damos nosotros el certificado de nacimiento del que nos quedamos una copia y se lo damos a ustedes para la conservación. Si el nacimiento ha sido escrito, por ejemplo, en el consulado de Edimburgo o el consulado de Londres, deberán obtener el documento de esos consulados. Lo obtienen a través de nuestro registro civil, hacen la petición a través de nuestro registro civil. Simplemente tienen que informarles de que el nacimiento se ha escrito en Londres o en Edimburgo y nuestro registro civil se pone en contacto con esos consulados para que le envíen el certificado. Es importante no pedir cita en estos casos hasta que no obtengan el certificado de los consulados de Edimburgo o de Londres, ya que puede darse el caso de que vengan sin el documento y no podamos procesar el pasaporte. Es necesario tenerlo, el documento en sí, antes de venir a la cita. Muy bien, muchas gracias, Borja. Pues la siguiente pregunta, Sara, si puede responder usted, pero está muy vinculado a precisamente esto que estaba diciendo Borja, porque nos preguntan que entre la documentación a presentar para primer pasaporte se indica certificado de nacimiento español. Si el bebé ha nacido en Reino Unido, ¿qué documento se requiere? Sara, ¿puede explicar, aclarar esto, por favor? Sí, el certificado de nacimiento español
se requiere porque se está presentando ante la Administración española a pedir un pasaporte español. Entonces, como hemos comentado anteriormente, el primer paso es la inscripción de ese nacimiento. Entonces, el bebé ha nacido en Reino Unido y lo único que tiene es el Full Birth Certificate. Lo que tiene que hacer con ese Full Birth Certificate es ponerse en contacto con nosotros, proceder a la inscripción en el Registro Civil Español y nosotros expediremos un certificado literal de nacimiento que le servirá para solicitar el pasaporte. Muchas gracias, Sara. Pues la siguiente pregunta también es una pregunta, yo creo que importantísima, ¿verdad, Borja? Sobre todo Sí. porque es que esto se repite continuamente y es fundamental. Nos dicen, han escuchado ustedes a Borja que ha dicho que tienen que venir presencialmente ambos progenitores o las personas que sean los tutores legales del menor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si uno de ellos no puede acudir, ¿no? Entonces nos preguntan, si el padre o madre de mi hijo no puede acudir al consulado el día de la cita u otro día a firmar la autorización, ¿qué puedo hacer? No sé, Borja, esto como es una cosa además que se nos da mucho en el día a día, yo creo que puede explicar un poco cuáles son cuál es la casuística, ¿no? Y cuáles son las soluciones. Sí, pues bueno, es necesario que se otorgue el consentimiento por parte de dos progenitores, pero es verdad que no tienen que venir a la vez, ya que a veces hay circunstancias personales, laborales, familiares, que impiden que ambos progenitores o los tutores tengan que acudir a la vez. Entonces hay varias soluciones. Que acudan al consulado por separado, pueden escribirnos un correo, el correo que viene aquí en la presentación abajo, explicarnos la situación y les daremos cita por separado, la persona que tenga que venir antes y después la persona que venga con el menor. Siempre el progenitor ausente que no vaya a venir con el menor tiene que acudir antes. La opción 2 es que si uno de los progenitores está en el extranjero o en España, en el caso de que esté en el extranjero debe pedir cita al consulado español más cercano y allí podrá otorgarle consentimiento y ese consulado nos lo mandará por vía electrónica. Es muy rápido. Normalmente al día siguiente lo tenemos aquí y ya la persona con el menor puede venir. Y si está en España, en cualquier comisaría de Policía Nacional puede hacer lo mismo. Otorgar consentimiento, identificado con su DNI, pasaporte, tarjeta de residente, lo que tenga, y la Policía Nacional nos manda el consentimiento para que el otro progenitor acuda con el menor. Hay incluso otra opción que sería acudir a un notario. En España a un notario, a cualquier notario, y en Inglaterra o en Gales a un notary public. Puede otorgar el consentimiento el progenitor que no pueda venir al otro progenitor para que expida el pasaporte con su consentimiento y el progenitor que venga con el menor tendrá que venir con ese poder notarial original para que lo veamos y vea que efectivamente se ha otorgado el consentimiento para pedir el pasaporte del menor. Necesario decir que si el poder notarial es británico, es necesario que esté apostillado para poder aceptarlo como consentimiento legal. Muchas gracias, Borja. La siguiente pregunta también tiene que ver con esto, porque dice, ¿puedo asignar como tutor a algún familiar para que me acompañe a hacer el pasaporte de mi hijo o mi hija y firme por el otro progenitor? Yo creo que esto tiene que quedar muy claro que estamos hablando de quién tiene la patria potestad para autorizar el pasaporte. La patria potestad no se transmite así, no es como cuando alguien firma un permiso para que alguien recoja algo en una oficina de correos o algo. La patria potestad la ostentan los progenitores o los tutores y el quitarle esa patria potestad o transmitirla a otra persona, eso solo lo puede hacer un juez, ¿verdad? O sea que esto, no sé si puede responder, Borja. Sí, efectivamente, tengo poco que añadir a lo que ha dicho usted. Simplemente no, la respuesta es no. No se puede asignar a un tercero para que vaya acompañando al otro progenitor. Solamente cabría la posibilidad que he comentado antes de asignar, digamos, de expedir un poder notarial a nombre del otro progenitor para que expida el pasaporte. Pero no se puede hacer una autorización a un tercero o que un tercero acompañe al otro progenitor. En los casos, por supuesto, en los que la patria potestad corresponda a los progenitores, que es el 90 y pico por ciento de los casos en los menores de nuestra demarcación. Muchas gracias, Borja. La siguiente pregunta también es uno de los casos que más nos llegan en el día a día, ¿verdad? Nos preguntan mucho esto y nos encontramos mucho esta situación directamente en ventanilla y mucha gente se tiene que ir sin poder hacer el pasaporte a sus hijos, pues porque se da esta circunstancia que vamos a ver aquí y, bueno, y vienen sin un documento que nos pueda ayudar a ayudarles en esa emisión del pasaporte. Estos son casos
en los que el padre o la madre del menor está desaparecido. O sea, realmente el progenitor que sí está aquí, que sí se está encargando de los cuidados de ese menor y que viene a hacer la renovación del pasaporte o hacerle su primer pasaporte, realmente no sabe dónde está el otro progenitor, pero tampoco pues ha venido igual con algún documento o algo que declare que está desaparecido y que ostenta en exclusiva la patria potestad, ¿no? Entonces, nos preguntan, pero bueno, ¿qué hago si está desaparecido, no? Yo creo que esto lo puede responder María, que como les decía al principio de la charla, tiene una enorme experiencia en los temas los más difíciles que hemos llevado en situaciones de menores que se encontraban en situaciones realmente difíciles. Y María ha trabajado mucho pues, con las local authorities, incluso con los jueces de las family courts y demás. La pregunta es si el padre o madre de mi hijo o hija ha desaparecido o no quiere prestar su consentimiento, ¿cómo puedo renovar su pasaporte? María, ¿se puede contestar aquí? Sí, bueno, pues como bien han dicho, la ley española es muy clara. O sea, no se puede emitir ningún tipo de documento de viaje, ni renovar pasaporte, ni emitir ningún tipo de pasaporte, ni obtener un primer pasaporte sin el consentimiento y la autorización expresa de todas aquellas personas que te ostenten la patria potestad. ¿Qué ocurre cuando haya desaparecido uno de los progenitores o alguna de las personas que ostenten esa patria potestad o cuando no quiera prestar su consentimiento? Pues que obviamente, a pesar de que hayan desaparecido, que no quieran prestar el consentimiento, siguen ostentando patria potestad, siguen teniendo esa capacidad. Con lo cual, lo que tienen que hacer las personas que se encuentran en esta situación es solicitar a un juez, o bien a un juez español, o si están aquí en Reino Unido, a un juez británico. En este caso son los juzgados de familia, los family court, el más cercano a su domicilio. Tienen que solicitar una resolución, una orden, por la cual se les autorice a ese padre, madre que quiere hacer los trámites solos, sin la otra parte, a solicitar ese pasaporte o emitir ese pasaporte sin el consentimiento del otro padre o madre que ostenta o la otra persona que pueda ostentar la patria potestad. En este caso hay dos supuestos un poco diferentes. En el caso de las desapariciones, o en el caso de procesos en los que a lo mejor se esté debatiendo quién tiene la patria potestad de los menores de los que estamos hablando, la resolución judicial puede ser una resolución judicial definitiva en la que establezca que esa persona pues, tiene el uso exclusivo de esa patria potestad. Si nosotros recibimos una resolución judicial en la que se dice que la persona que viene a solicitar el pasaporte, ese padre o madre o ese tutor, tiene la patria potestad o el uso de la patria potestad en exclusiva, pues no hay problema para hacer una renovación de pasaporte o para emitir un documento de viaje. Si recibimos igualmente una orden, una resolución del juez diciendo que, aunque todavía se esté decidiendo esas cuestiones de patria potestad, ese juez en interés y en beneficio del menor autoriza expresamente a la persona que viene a hacer el pasaporte, ese padre, madre o tutor, a emitir un pasaporte, un documento de viaje, porque eso va en el interés de ese menor, pues también se le puede realizar ese documento. En el caso de las desapariciones, si hay una resolución judicial que decreta que uno de los progenitores está legalmente desaparecido y todo lo que es el ejercicio de la patria potestad la tiene el padre o madre que viene a solicitar el pasaporte, pues igualmente no hay ningún problema. En cualquier caso, hace falta una resolución judicial clara, una orden del juez o una resolución definitiva en la que se diga específicamente que la persona que solicita la renovación o la obtención del pasaporte tiene la autorización de hacerlo, bien porque tiene solo la patria potestad, es la única persona que ostenta la patria potestad, o bien porque tiene la autorización del juez para hacer esa solicitud sin el consentimiento de la otra persona que pueda tener la patria potestad. Es un trámite, el ir a los juzgados, que puede ser un poco complicado. Entonces, en el que muchas veces los ciudadanos nos encontramos con que necesitamos ayuda porque no es fácil. Lo más sencillo en el caso de residentes en el Reino Unido es acudir a su ayuntamiento, al council, como les llaman aquí,
o a la oficina del Citizen Advice más cercana a su domicilio. ¿Por qué? Porque tanto los ayuntamientos como las oficinas del Citizen Advice cuentan con servicios de asesoramiento y de acompañamiento y les pueden ayudar a realizar todos estos trámites que tienen que ver con menores y con familias. Les pueden ofrecer también asesoramiento legal, les pueden ayudar a hacer las solicitudes ante los juzgados de familia, que a veces pues pueden ser un poco complejas si uno no tiene pues, conocimientos jurídicos, si no tiene la capacidad económica de contratar un abogado privado o de buscar asesoramiento legal privado. Entonces, en los casos de las familias que lo necesiten, que sepan que pueden acudir a esos recursos que tienen tanto los ayuntamientos como los servicios de atención a los consumidores y a los ciudadanos del Reino Unido. Y si tienen alguna duda sobre cuál es su caso, cuál es su procedimiento y cómo pueden acceder a ellos, tenemos un departamento de asistencia social en el que se les puede ayudar, se les puede asesorar y guiar un poco en el proceso sobre cómo pueden hacer la solicitud, qué recursos pueden utilizar para ello y, si y qué procedimiento puede ser el más adecuado en cada caso, en el caso específico. No sé si vamos a poder compartirlo o no, pero si alguien está interesado nos pueden mandar un correo electrónico a cualquiera de los dos departamentos, en cualquiera de los correos electrónicos que aparecen en la presentación, tanto a nacionales como a registro civil, y le facilitamos el contacto del departamento de asistencia social del consulado, donde se les podrá ayudar y un poco asesorar en este proceso si lo necesitan. Porque lo más importante es lo que no debe hacerse nunca, es como decía antes Borja, es acudir a la cita para pasaporte sin contar ni con la documentación necesaria ni, pues en este caso, con el padre o madre o el tutor que debe de dar el consentimiento para poder renovar el pasaporte, porque nos vamos a ir del consulado igual que hemos venido. Entonces, ante cualquier situación en la que tengan alguna duda sobre si puede uno o solo o no, quién tiene o no entiende muy bien la diferencia entre tutela, patria potestad, no saben si la sentencia que tienen del juzgado es válida o no, pueden enviarnos también un correo electrónico y les podemos asesorar antes de darles cita. Muchas gracias, María. Pues efectivamente son casos un poco complicados y yo creo que es muy importante, como decía María al final, que los ciudadanos acudan a nosotros porque tenemos experiencia en estos casos y les vamos a poder por lo menos encauzar y dirigir ¿verdad? A los organismos e instituciones que les van a poder prestar esa ayuda. Si no me equivoco, era la última pregunta del bloque de pasaportes, ¿verdad? Veo que no hay ninguna pregunta de los ciudadanos sobre esto, así que vamos a pasar al último bloque, al bloque final, que es el bloque de DNI. Esto es un poquito lo de siempre. Quiero dejarlo claro para que no haya confusiones. Los consulados no hacemos DNIs. Los consulados no hacemos DNIs, siempre lo decimos. Es muy importante, recuerden, el DNI es un documento nacional de identidad que es obligatorio a partir de los 14 años para los residentes en España. Los residentes en el exterior no tenemos obligación de tener DNI, pero como de facto mucha gente tiene el DNI porque ya lo tenía antes y desea continuar renovándolo, o porque por lo que sea, aunque reside en el exterior y ha nacido en el exterior, desea tener un DNI y tiene derecho a ello, sabemos que muchos de nuestros ciudadanos tienen DNI, quieren ir a España y renovarlo, etcétera, etcétera. Entonces tienen muchas preguntas. Yo creo, Borja, que la primera de ellas, que ya he contestado, es la más obvia, nos la hacen muchas veces, pero hay que repetirla, ¿verdad, Borja? Claro, Explique sí. esto, cómo es esto, porque la pregunta es siempre, ¿puedo obtener o renovar el DNI de mi hijo en el consulado? La respuesta es muy clara, ¿no, Borja? Muy, muy clara. No se puede, por la simple y llana razón que ha mencionado usted, porque no tenemos la obligación de los españoles que viven en el extranjero de obtenerlo, Ujú. de tenerlo en Pero vigor. pasamos a la siguiente pregunta. Efectivamente, ni la obligación de tenerlo en vigor. Ujú. Pasamos a la siguiente pregunta que está vinculada a eso. Insisto, residiendo en el exterior no es obligatorio tener DNI ni mantenerlo en vigor, pero se entiende que muchos de ustedes quieran tener DNI y quieren que sus hijos lo tengan. Bueno, pues entonces, ¿lo pueden hacer? Sí, pero lo tienen que hacer en España. Nunca se hace un DNI en un consulado. Por lo tanto, siguiente pregunta. ¿Qué necesito para obtener el primer DNI de mi hijo o hija en España? Y para renovarlo, Borja, si puede contestar a esto. Sí, claro, algunos ciudadanos pues prefieren tener el DNI en vigor
o prefieren que sus hijos tengan el DNI en vigor, pues por motivos diversos. Por ejemplo, para viajar por la Unión Europea de una manera más fácil, ¿no? Con el DNI, no tener que tener pasaporte, o por la simple razón de que es su derecho y lo quieren tener en vigor. ¿Por qué no? Nosotros recomendamos, de hecho, que si van a España, reserven un poco de tiempo para ir a una comisaría y obtenerlo tanto para ustedes como para sus hijos. ¿Qué necesita para obtener el primer DNI de su hijo en España? Pues la respuesta es muy similar a qué necesito para obtener el primer pasaporte, porque va a hacer también falta aquel famoso certificado literal de nacimiento expedido hace menos de 6 meses. En este caso es un poco especial, ya que debe llevar un sello en el que se indique que el certificado de nacimiento se expide a los solos efectos de obtener el DNI. Es un certificado de nacimiento especial, que tiene que tener ese sello especial, que tienen que pedir al registro civil, a mis compañeras de registro civil. Y aparte de eso, hace falta un certificado de residencia consular, también a los efectos de DNI. Tienen toda la información en la página web para obtenerlo y tanto se solicita y se recibe de forma electrónica. Es muy fácil. Aparte de ello, pues la serie de requisitos tienen que ir. Para el DNI no hace falta los dos progenitores, curiosamente hace falta solamente uno de los progenitores que acuda a la comisaría debidamente identificado y mostrando la filiación con un documento español, libro de familia o certificado de nacimiento para obtener el DNI del menor. Para renovarlo va a hacer falta pues casi lo mismo, menos aquel certificado de nacimiento especial a los efectos de DNI, que solo hace falta para la primera renovación. El resto de documentos sí que hacen falta. El certificado de residencia, la prueba de filiación y que acuda el progenitor debidamente identificado, además del DNI que acaba de caducar o que ha caducado hace tiempo. Ujú. Muchas gracias, Borja. Ahí también eso, ¿verdad? Que señala que a veces hay algunos padres o madres que se enfadan porque les pidamos la autorización para emisión de pasaporte a ambos. O dicen, pues en España he hecho el DNI sin que me pidieran tal. Ya, pero el DNI no permite sacar a un menor de la Unión Europea. Sin embargo, un pasaporte sí. Y la ley española lo que hace es proteger a los menores para que no se produzca, por ejemplo, un secuestro internacional de ese menor por parte de uno de los progenitores a un país de fuera de la Unión Europea donde la devolución de ese menor a la persona que tenga legalmente, que ostenta la guardia y custodia de ese menor, pues le sea devuelto, se complica más en países que están fuera de la Unión Europea. Entonces, se intenta siempre proteger lo máximo posible a ese menor y, por lo tanto, con un pasaporte que permite que un menor viaje por todo el planeta, obviamente nos tenemos que asegurar de que ambos progenitores quieren que ese menor viaje, ¿no? O sea que ya les digo, en pasaporte siempre la autorización de ambos. Nos preguntan también cuándo caduca el certificado de residencia que hay que pedir en el consulado para solicitar el DNI. Borja, si puedes responder a esto. Sí, caduca en 3 meses. O sea, es conveniente pedirlo cuando tengamos claro cuándo va a ser el viaje a España, pero también teniendo en cuenta de que no puede ser mayor de 3 meses, digamos, desde que se pide el certificado. Eso es. Tener en cuenta que el certificado tarda a lo mejor una semana o un poquito más en enviarse desde el consulado desde que se solicita, pues tienen que tener los ciudadanos en cuenta esos cálculos para que lo expidamos y les dé tiempo a acudir a una comisaría de Policía Nacional sin que hayan pasado esos 90 días desde la expedición. Muchas gracias. Aquí le voy a lanzar la pregunta a Sara Cañas del Registro Civil, porque nos preguntan, ¿puedo pedir el certificado literal de nacimiento? Es decir, eso es de Registro Civil, para el DNI desde España al consulado y que lo envíen directamente a la comisaría. Certificado literal de nacimiento para DNI cuando se está en España y se les ha olvidado a los progenitores solicitarlo en tiempo. Lo que tienen que hacer es solicitarlo cuando ellos hayan planificado un viaje, como hemos dicho, tiene una validez de 6 meses, entonces por favor sean previsores y antes de irse para España solicítenos el certificado literal de nacimiento para DNI, junto con él el certificado de residencia para DNI también, y así se lo llevan preparado y preparan su cita para DNI en España, pero no se envían los certificados literales desde aquí a la comisaría, porque muchas veces nos encontramos a padres que se encuentran en la comisaría y se llevan la sorpresa de que requieren este certificado literal y, claro, lo tendrán que planificar para el siguiente viaje que hagan a España. Muchas gracias, Sara. Borja, la última pregunta se la voy a hacer a usted y además creo que es importante explicarlo bien porque igual esto es algo que hay gente que no sabe.
Nos preguntan si renuevo el pasaporte de mi hijo o hija en España, ¿tengo obligatoriamente que renovar su DNI a la vez? Esto, como saben ustedes, si sus hijos menores están inscritos aquí en el registro de matrícula consular con nosotros, se sacan el pasaporte aquí con nosotros. Pero efectivamente, si de repente se van a España de vacaciones o lo que sea, y por lo que fuere deciden renovar el pasaporte ahí en España, también pueden hacerlo. Nosotros les animamos siempre a que si lo hacen, sabemos que muchos de ustedes se renuevan el pasaporte en España, no pasa nada, pero también tengan en cuenta que nosotros tenemos en la base de datos todos los datos de sus pasaportes. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de avisarles cuando les va a caducar el pasaporte, de ver cuántas personas de nuestra colonia tienen el pasaporte a punto de caducar y por lo tanto organizar y gestionar nuestros servicios de conformidad con esa necesidad de renovación. Pero sin embargo, si ustedes se lo renuevan en España y no nos lo comunican, los datos de nuestra base de datos pues, no reflejan una realidad. Entonces, bueno, yo entiendo que mucha gente no lo hace, pero de verdad, sí, les animo a que si se renuevan el pasaporte en España, lo escaneen, nos manden un email, nos digan, aprovechando mis vacaciones, me he renovado el pasaporte en España, por favor, actualicen su base de datos, porque de verdad eso puede ser muy útil luego para el futuro, ¿de acuerdo? Pero bueno, además de esto, pues aquí nos preguntan si tengo obligatoriamente que renovar su DNI a la vez. Borja, yo creo que aquí es importante que explique esta diferencia, ¿no? Porque esto tiene que ver con el hecho de que los menores o sea, ni los menores ni los mayores, vamos, los ciudadanos españoles residentes en el exterior no necesitamos DNI. Si uno puede nacer español en el Reino Unido, ser español toda su vida y no tener nunca un DNI porque reside siempre en el exterior. Sin embargo, en España, a partir de los 14 años es obligatorio, como saben, y además se puede hacer el DNI al resto de personas menores de 14 también, si así lo desean. ¿Qué ocurre cuando alguien va a una comisaría con menores? ¿Puede explicarles, Borja, un poquito esto? Sí, Mucha claro. gente no sabe, La ¿verdad? expedición del DNI, ya ha comentado la cónsul que no es obligatoria. Puede renovar el pasaporte en la comisaría si va a España de vacaciones y no tiene que renovar el DNI. Em, no obstante, nosotros desde el consulado recomendamos que expidan el DNI y renueven el DNI aprovechando el viaje para renovar el pasaporte. Y como ha dicho la cónsul, que nos avisen si renuevan el pasaporte. Es tan fácil como hacer una foto y mandarnos un correo diciendo, este es mi nuevo pasaporte y lo he renovado en España. Así actualizamos la base de datos. El DNI, como hemos dicho, no es obligatorio ni para los menores de 14 años, ni para los mayores de 14 años o menores que residen en el extranjero. Pero es un documento que conviene tener y, por supuesto, si se va a la comisaría a renovar el pasaporte, ¿por qué no renovar el DNI? Por ejemplo, se me ocurre que cuando compramos una propiedad en España, normalmente piden un número de identificación fiscal. Si tenemos un DNI, ese número es el número de DNI. Si no lo tenemos, habría que venir al consulado a tramitar un número de identificación fiscal provisional. Si tenemos un DNI, incluso aunque no esté en vigor, ya tenemos un número de identificación fiscal que vale para toda la vida. Entonces, facilitan aunque no es obligatorio, es recomendable tenerlo y facilita algunos trámites. Muchas gracias, Borja. Esta era, si no me equivoco, la última pregunta del bloque y de todos los bloques, de toda la charla, pero nos ha hecho una pregunta Joana en el chat y aunque ya se la hemos contestado por escrito, me gustaría leerla para que también las personas que nos están escuchando lo sepan. Preguntaba Joana de cara a estas autorizaciones, ¿verdad? Para pasaporte y demás, si el padrastro cuenta como tutor y le explicaba la jefa de la sección de registro civil y notaría que la tutela queda limitada solo a los casos de menores de edad no emancipados que no estén bajo el régimen de patria potestad o se encuentren en situación de desamparo. O sea, la tutela es algo que se determina por decisión judicial. Se lo decía antes también, esto no es una cosa que uno diga, bueno, pues es que ahora va el padrastro o voy a pasarle a mi hermana, que es la tía del menor. No, esto lo decide un juez, ¿de acuerdo? Así que el hecho de que el padrastro, aunque de facto se esté ocupando de ese niño, no le convierte en tutor, a no ser que así lo decida un juez en una sentencia. No sé si esto ha quedado suficientemente claro, pero cuando hablamos de tutores, de la persona que ostenta la patria potestad de este menor, estamos hablando de algo que ha sido determinado en sentencia judicial. ¿Verdad, María? Vemos muchos casos, por ejemplo, aquí de menores en desamparo
y quien ostenta esa patria potestad y la posibilidad, por tanto, de autorizar pasaporte son las local authorities, ¿verdad? De cada uno de los municipios de nuestra región de la demarcación consular, pues menores, por ejemplo, españoles que están en casas de acogida, en foster families, y que tiene, según la orden del juez, según la sentencia del juez, ostenta la patria potestad la local authority, y entonces firman ellos la autorización para que se le emita el pasaporte a ese menor. Pero insisto, siempre es una decisión de un juez. No es cuestión de que haya un padrastro o haya un familiar que sea determinado. Siempre es una decisión judicial. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Veo que no hay ninguna otra pregunta. Si es así, a no ser que alguien más quiera lanzar una pregunta, creo que la reunión, esta charla ha sido suficientemente extensa como para que, espero, confío, sientan que sus dudas y sus preguntas han quedado resueltas. En cualquier caso, seguimos aquí, como siempre, a su disposición. En el Twitter les animo muchísimo a que nos sigan, porque tratamos de producir una comunicación muy eficaz a través de nuestro Twitter también para que estén informados también de los cambios que se producen, y también que nos hagan las preguntas por correo electrónico, sobre todo las de registro civil. Se lo ha dicho la jefa de la sección, se lo ha dicho también María, que lleva muchos temas de menores, se lo digo yo. Por favor, son casos muy específicos, no se queden con la duda, pregunten, porque es importante, es una sección con muchas especificaciones técnicas que es importante que tengan en cuenta. Y el tema de pasaportes y autorizaciones, por favor, nada nos da más pena que alguien venga con los niños hasta aquí a hacer un pasaporte y que se tengan que ir con las manos vacías porque les falta algo. Los requisitos están en la página web. Está todo muy, 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 muy claro. Si aún así tienen alguna duda, escriban, pero por favor no vengan sin la documentación porque es una pena que pierdan su tiempo, su dinero, que se trasladen hasta aquí para que luego les falte un documento o no hayan cumplimentado todo como nos exige la ley, ¿de acuerdo? Así que nada, y muchísimas gracias a ustedes. Hemos hecho esta charla a petición de ustedes, así que les animo a que sigan pidiendo y solicitándonos todo aquello que necesiten. Y muchísimas gracias por participar, porque la charla se organiza alrededor de sus preguntas, así que muchísimas gracias por esa enorme participación, con más de 65 personas que han solicitado su inscripción y han estado participando en algún momento o en una parte de la charla, y que han mandado pues más de medio centenar de preguntas que creo que han sido suficientes para cubrir casi todos los aspectos que más nos preocupan con nuestros menores de edad. Muchísimas gracias a todos. Nada más, me despido. Les doy gracias especiales a Isabel Sánchez y a Sara Ramiro, que en la sombra han hecho posible esta charla, que son dos de las trabajadoras de este Consulado General, y a quienes, dando la cara, también lo han hecho durante todo este tiempo respondiendo a sus preguntas. Sara Cañas, la oficial jefa de la sección de registro civil y notaría, con ese equipo estupendo, todos ellos juristas fantásticos, en el que está también María Galindo, que poco a poco y con la práctica se ha ido especializando en menores, ¿verdad, María? Con casos muchas veces muy, 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 muy difíciles, pero en los que hemos podido ayudar a muchos de nuestros menores. Y a Borja Prado, que es nuestro oficial de la sección de nacionales, el jefe de la sección de nacionales, que está ahí todos los días y a quien muchas veces verán en ventanilla ayudando a su equipo y controlando que todo el funcionamiento de esas ventanillas en las que damos pasaportes a un montón de niños todos los días funcione adecuadamente. Así que nada, muchísimas gracias a ellos y a todos sus equipos que están detrás y que ustedes no ven en el día a día, pero que hacen todo esto posible. Muchas gracias a todos, y colgaremos la charla en YouTube para que puedan verla en más ocasiones, y también aquellas personas que no hayan podido estar hoy en directo con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias.